Capítulo 8. Todd me llevó al interior de su casa por la puerta trasera y la cerró tras él sin hacer ruido. Algunas de las ventanas tenían los postigos cerrados, así que el interior estaba oscuro y un tanto sombrío. Todd me condujo más allá de la cocina, donde se encontraba su madre viendo la televisión. Por su comportamiento supe que debía permanecer en silencio, pero no pude evitar menear un poco la cola al oler a su madre, pues desprendía un olor fuerte a olor químico, parecido al del hombre que me había encontrado en la carretera y que me había llamado chico. La madre de Todd no nos vio, pero Linda sí. Cuando pasamos por delante del salón, la vi sentada, muy tiesa. También estaba viendo la televisión, pero se levantó del sofá y nos siguió por el pasillo. «No», le susurró Todd. Por supuesto yo conocía esa palabra, y me encogí con cierto miedo al notar el tono de amenaza de Todd. Linda extendió una mano y se la lamí, pero Todd se la apartó. «Déjame en paz». Abrí una puerta y entré, olisqueando un montón de ropa que había en el suelo. Era una habitación pequeña con una cama en el interior. Todd cerró la puerta. Encontré un trozo de pan y me apresuré a comérmelo, solo para poner un poco de orden. Todd se metió las manos en los bolsillos. «Vale», dijo. «Vale. Ahora. Se sentó en su escritorio y abrió un cajón. Olí los petardos que había en el interior. Ese olor era inconfundible. «No sé dónde está Bailey», decía en voz baja. «No he visto a Bailey». Meneé la cola al oír mi nombre. Luego bostecé y me dejé caer encima de un mullido montón de ropa. Estaba cansado después de una larga aventura. Oímos que alguien llamaba a la puerta con suavidad. Todd se puso en pie, nervioso. Yo hice lo mismo y me coloqué detrás de él mientras, enojado, él susurraba algo a Linda, a quien yo podía oler más que ver en ese oscuro pasillo. Linda parecía asustada y preocupada por algún motivo, lo cual me hizo sentir ansioso. Empecé a jadear un poco y bostecé, inquieto. Me sentía demasiado tenso para tumbarme. La conversación terminó cuando Todd cerró la puerta dando un portazo y volvió a pasar el pestillo. Lo observé ir hasta su escritorio, rebuscar algo en él y sacar un pequeño tubo. Parecía terriblemente excitado. Quitó la parte superior del tubo y lo olió con precaución. Al instante la habitación se llenó de un potente olor químico. Reconocí ese olor. Era el mismo de cuando el chico y papá se sentaban a la mesa y jugaban con sus aviones de juguete. Todd me acercó el tubo, pero yo supe al instante que no quería que eso estuviera cerca de mi nariz, así que aparté la cara. Percibí una rabia instantánea en Todd. Eso me asustó. Entonces él cogió una pieza de ropa del suelo y la mojó con un montón del líquido del tubo, doblando y arrugando bien la tela para empaparla por todas partes. Justo en ese momento oí a Ethan, que llamaba a gritos desde el exterior de la ventana. «¡Bailey!», gritaba. Corrí hasta la ventana y salté, pero estaba demasiado alta y no llegaba, así que ladré con frustración. De repente noté un agudo dolor en la oreja. Todd me había golpeado con la mano. «No, perro malo, no ladres». Volví a percibir esa rabia en él. Esta vez ese era tan fuerte como el olor a químico que se desprendía de la pieza de ropa que tenía en la mano. «¿Todd?», oímos que llamaba una mujer desde algún lugar de la casa. Él me miró con expresión irascible. «Quieto aquí, quieto», amenazó. Salió de la habitación y cerró la puerta. Los ojos me lloraban a causa de los vapores que todavía inundaban la habitación y empecé a dar vueltas asustado. El chico me estaba llamando. No podía comprender que Todd pudiera tenerme allí encerrado, como si estuviera en el garage. Entonces oí un pequeño ruido que me puso en alerta. Linda estaba abriendo la puerta y me ofrecía una galleta. «Aquí, Bailey», susurró. «Buen perro». Lo que yo quería era salir de ahí, pero tampoco era un idiota. Me comí la galleta. Linda aguantó la puerta abierta. «Vamos», me animó, y eso fue lo único que necesité. Corrí por el pasillo tras ella, bajamos unas escaleras y llegamos a la puerta delantera de la casa. Linda la abrió de un empujón y el aire frío me limpió la cabeza de todos esos horribles vapores. El coche de mamá estaba al final de la calle. El chico sacaba la cabeza por la ventanilla gritando.
¡Bailey! Salí disparando a toda velocidad. Las luces de los frenos del coche se encendieron y Ethan bajó y se echó a correr hacia mí. «Oh, Bailey, ¿dónde estabas?», dijo apretando la cara contra mi pelaje. «Eres un perro malo, muy malo». Yo sabía que ser un perro malo estaba mal, pero el amor que emanaba del chico era tan fuerte que no pude evitar sentir que en ese caso ser un perro malo era algo bueno. No había pasado mucho tiempo desde mi aventura en la casa de Todd cuando me llevaron en coche a ver a un hombre en una habitación limpia y fresca. Me di cuenta que ya había estado en un lugar parecido a antes. Papá nos llevó en coche a Ethan y a mí hasta ese lugar. Por la actitud de papá tuve la sensación de que, de alguna manera, yo estaba recibiendo un castigo, lo cual no me pareció muy justo. En mi opinión, si alguien tenía que ir a esa habitación fresca era Todd, no yo. Él se portaba mal con Linda y había querido separarme de mi chico. No era culpa mía haber sido un mal perro. De todas maneras, me di la cola y permanecí muy quieto mientras me pinchaban con una aguja detrás de la oreja. Cuando me desperté, todavía estaba entumecido. Me picaba todo y noté un dolor familiar en la parte baja de la barriga. Y también llevaba puesto ese estúpido collar, así que tenía la cara pegada al fondo del embudo otra vez. A Smokey la situación también le pareció muy hilarante, así que hice todo lo que pude por ignorarlo. En realidad, nada me pareció mejor que tumbarme en el frío cemento del garage durante unos cuantos días con las patas traseras estiradas. Cuando me quitaron el collar y volví a ser el mismo de siempre, me di cuenta de que sentía menos interés en perseguir esos exóticos olores del otro lado de la valla. Aunque se encontraba la puerta abierta, siempre me gustaba explorar el vecindario y ver en qué andaban los demás perros. Me mantenía alejado de la casa de Todd, que estaba al otro extremo de la calle. Y si alguna vez lo veía a él o a su hermano Drake jugando en el arroyo, me ocultaba entre las sombras tal como mi primera madre me había enseñado a hacer. Aprendía palabras nuevas cada día. Además de ser un buen perro, y a veces un mal perro, cada vez me decían más que era un perro grande, lo cual para mí significaba que cada vez me costaba más encontrar una postura cómoda en la cama del chico. Y aprendí que nieve significaba que el mundo estaba cubierto de un manto frío y blanco. A veces salíamos a deslizarnos con el trineo por la larga pendiente de la calle, y yo me esforzaba por permanecer encima del trineo al lado de Ethan hasta que este se estrellaba con algo. Y aprendí que primavera quería decir tiempo cálido y días más largos, días en que mamá se ocupaba de hacer agujeros en el patio y plantaba flores. El olor a tierra era maravilloso. Así que un día, cuando todo el mundo se fue a la escuela, yo me puse a desenterrar las flores y a comerme los agridulces capullos por un puro sentimiento de lealtad hacia mamá, aunque al final tuve que escupirlos. Ese día fui, por algún motivo, un mal perro otra vez. Incluso tuve que pasar la noche en el garage en vez de dormir tumbado a los pies de Ethan mientras él hacía cosas con sus libros. Otro día los chicos del autobús amarillo gritaban tanto que los oí 5 minutos antes de que esa cosa se parara delante de la casa. El chico estaba exultante cuando salió y corrió hacia mí. Estaba de tan buen humor que yo me puse a correr en círculos una y otra vez y a ladrar de manera extravagante. Fuimos a casa de Chelsea y estuve jugando con Marshmallow. Mamá también estaba contenta cuando regresamos a casa y a partir de ese momento el chico no fue a la escuela y yo pude quedarme en la cama en lugar de levantarme para desayunar con papá. La vida por fin había vuelto a la normalidad. Me sentía feliz. En cierta ocasión fuimos a dar un largo paseo en coche. Cuando terminábamos, estábamos en la granja, un lugar totalmente nuevo donde había animales y olores que yo nunca antes había conocido. 2 personas mayores salieron de una casa blanca y grande en cuanto detuvimos el coche en el camino. Ethan los llamó abuelo y abuela. Y mamá también los llamó de ese modo, aunque más tarde oí que los llamaba mamá y papá, pero pensé que se trataba de una simple confusión por su parte. En las granjas había tantas cosas que hacer que el chico y yo nos pasamos los primeros días corriendo de un lado a otro. Me acerqué a una yegua enorme que me miró desde encima de una valla y que no quiso jugar ni hacer nada conmigo.
Me continuó mirando impávida, incluso cuando me metí por debajo de la valla y le ladré. En lugar de arroyo, allí había un estanque. Era tan profundo y tan grande que Ethan y yo podíamos nadar en él. A su orilla vivía una familia de patos. Cada vez que yo me acercaba se volvían locos y se metían en el agua, alejándose frenéticamente. Pero luego, cuando yo me cansaba de ladrar, la madre pato volvió hacia mí, así que yo me ponía a ladrar otra vez. En mi mapa coloqué a los patos justo debajo de un Smokey, el gato, en cuanto a qué cosas tenían más valor para el chico y para mí. Papá estuvo fuera unos cuantos días, pero mamá se quedó con nosotros en la granja todo el verano. Era feliz. Ethan dormía en el porche, una sala que había delante de la casa. Yo dormía con él y nadie quiso cambiar esa situación en ningún momento. A abuelo le gustaba sentarse en una silla y rascarme las orejas. Por su parte, mamá siempre me estaba dando chuches. El amor que me llegaba de ellos me hacía sentir muy feliz. Allí no había patio, solo había campo y una valla diseñada para dejarme salir y entrar en cualquier momento que me apeteciera, como si fuera la puerta para perros más larga del mundo y sin trampilla. La yegua, que se llamaba Flair, se quedaba detrás de la valla y se pasaba el día comiendo hierba, aunque nunca la vi vomitar. Los montones de heces que dejaban en el suelo olían de una manera que hacían pensar que debían de tener buen sabor, pero eran secas y blandas, así que solamente me comí un par. Disponer de su lugar significaba que podía explorar el bosque que había al otro lado de la valla, o bajar corriendo al estanque para jugar, o hacer cualquier cosa que me apeteciera. Pero casi siempre me quedaba cerca de la casa, porque abuela estaba cocinando cosas deliciosas cada minuto del día. Yo debía estar cerca de ella para catar sus experimentos y asegurarme de que eran aceptables. Me encantaba hacer de ayuda. Al chico le gustaba ponerme en la parte delantera del bote. Entonces nos adentrábamos en el estanque. Luego él tiraba un gusano al agua y sacaba un pequeño pez que se retorcía mientras yo le ladraba. Y luego lo soltaba otra vez. «Es demasiado pequeño, Bailey», decía siempre, «pero un día de estos pescaremos uno grande, ya lo verás». Al fin descubrí, para disgusto mío, que en la granja había un gato negro que vivía en un edificio viejo y a punto de desmoronarse que se llamaba Granero. Me observaba allí agazapado en la oscuridad siempre que se metía en la casa, en la cabeza entraba ahí dentro para sacarlo afuera. Ese gato parecía tenerme miedo. Eso significaba una mejora significativa con respecto a Smokey, igual que todo en ese lugar. Un día me pareció ver el gato negro en el bosque y salí disparado tras él, pero el gato caminaba muy despacio. Al acercarme me di cuenta de que se trataba de otra cosa completamente distinta. Era un animal totalmente nuevo para mí, con rayas blancas sobre el pelaje negro. Encantado le ladré. Él se giró y me dirigió una mirada solemne, con la cola negra y esponjosa levantada. No corría, cosa que interpreté como que quería jugar, pero cuando salté sobre él para darle un manotazo, el animal hizo una cosa muy extraña. Se puso de espaldas a mí con la cola muy levantada. Al cabo de un momento, una nube de un olor horrible me envolvió. Los ojos y labios empezaron a picarme. Sin ver nada, lloriqueando, me retiré sin comprender qué demonios había pasado. «¡Una mufeta!», anunció abuelo, cuando yo me puse a rascar la puerta para que me dejaran entrar. «Oh, no vas a entrar aquí, Bailey». «Bailey, ¿te has encontrado con una mufeta?», me preguntó mamá desde el otro lado de la puerta. «¡Puaj! Y tanto que sí». No conocía la palabra mofeta, pero sabía que había sucedido una cosa muy rara allí en el bosque y que eso provocaba otra cosa más rara todavía. El chico, arrugando la nariz, al verme, me llevó al patio y me empapó con el agua de la manguera. Luego me sujetó la cabeza y abuela apareció con una canasta llena de tomates del jardín y me frotó con ellos todo el pelaje hasta que quedé de color rojo. No podía comprender de qué manera aquello podía solucionar nada, en especial porque luego me vi sometido a un proceso indigno que Ethan llamó baño. Me frotaron con un jabón perfumado hasta que convirtieron mi olor en una mezcla del de abuela y el de los tomates. Nunca en mi vida me había sentido tan profundamente humillado.
Cuando estuve seco me mandaron al porche y aunque Ethan durmió allá afuera conmigo, no me dejó subir a su cama. «Apestas, Bailey», dijo. Eso fue la guinda al abuso al que me vi sometido. Me tumbé en el suelo e intenté dormir a pesar del montón de olores que había allí. Cuando por fin llegó la mañana, corrí al estanque y me revolqué sobre un pez muerto que se había quedado en la orilla. Pero ni siquiera eso me ayudó mucho. Continuaba oliendo a perfume. Ansioso por saber qué era lo que había sucedido, regresé al bosque para ver si podía encontrar a ese animal que se parecía a un gato y obtener una explicación. Ahora que conocía el olor, no me fue difícil localizarlo, pero justo acababa de empezar a olerlo cuando ese animal hizo exactamente lo mismo que el día anterior. Me vi empapado por un chorro cegador que salió precisamente de su trasero. No encontraba la manera de solucionar ese malentendido. Me pregunté si no sería mejor simplemente ignorar a ese animalejo y hacerle sufrir toda la ignominia que él me había hecho padecer a mí. De hecho, eso fue lo que decidí hacer en cuanto regresé a casa y me encontré pasando de nuevo por todo ese humillante proceso de lavado y de jugo de tomate. ¿En qué se había convertido mi vida? ¿En qué me embadurnaran con verdura, me frotaran con apestosos jabones por todo el cuerpo y me prohibieran entrar a la parte principal de la casa incluso mientras abuela cocinaba? «Eres tan idiota, Bailey», me regañó el chico mientras me frotaba en el patio. «No digas esa palabra, es una palabra muy fea», dijo abuela. «Dile que es un bobo». Eso es lo que me decía mi madre cuando yo era pequeña y hacía algo mal. El chico me miró muy serio. «Bailey, eres un perro bobo. Eres un perro bobo, bobo». Y se puso a reír. Y abuela se rió, pero yo me sentía tan abatido que casi no podía mover ni la cola. Por suerte, más o menos, cuando esos olores ya empezaron a desaparecer de mi cuerpo, la familia dejó de comportarse de manera tan extraña y me permitieron estar con ellos. El chico a veces me llamaba perro bobo, pero nunca lo hacía con enfado, sino más bien como una alternativa a mi nombre. «¿Quieres venir a pescar, perro bobo?», me preguntaba, y salíamos con el bote a sacar pececillos del agua durante unas cuantas horas. Un día al final del verano hacía más frío de lo normal y estábamos en el estanque con el bote. Ethan llevaba una capucha que le colgaba de la camiseta a la altura del cuello y de repente dio un salto. «¡Tengo uno grande, Bailey! ¡Uno grande!», respondí a su excitación, poniéndome en pie y ladrando. El chico estuvo maniobrando con la caña durante más de un minuto, riéndose. Al final lo vi. Un pez del tamaño de un gato salió a la superficie, justo al lado de nuestro bote. Ethan y yo nos inclinamos para verlo. Y entonces, tras proferir un grito, el chico cayó al suelo. Yo salté al borde del bote y miré hacia el agua, oscura y verde. Vi que el chico desaparecía de mi vista. Las burbujas que ascendían hacia la superficie me traían su olor, pero no parecía que fuera a salir a la superficie otra vez. Así pues, no lo dudé ni un momento. Me tiré a por él con los ojos abiertos, mientras me abría camino por el agua para seguir el rastro de las burbujas hacia la fría oscuridad.